Tardes, amable auditorio, muchas gracias por sintonizarnos. Hoy iniciamos un nuevo ciclo de programas que se llama Charlas de Política y algo más. Les saludamos, Carlos García, su servidor. Eduardo Brito, muchas gracias por vernos. Jorge Vera, estamos a sus órdenes. Nuestro programa será muy interesante porque pues estaremos con grandes invitados, políticos de altos y bajos vuelos, con diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales. También traeremos a artistas, traeremos cantantes, deportistas que han dado fama a nuestro querido país en justas internacionales, y ustedes verán que el periodismo de hoy es distinto al que se está manejando. Muchas gracias, y hoy tenemos como invitado a nuestro panino, como se dice coloquialmente, a un destacado político naucalpense y mexiquense, un líder social que levanta realmente las tempestades allá en el Estado de México, David Parra Sánchez, quien en un momento más estará con nosotros. Muchas gracias. Pues ya está aquí nuestro invitado de honor, nuestro panino, don David Parra Sánchez, un líder sindical que ha levantado vuelo en el Estado de México y en Naucalpan. Ha sido diputado local, regidor, presidente del PRI en Naucalpan, y sobre todo tiene una vasta experiencia en la vida política de nuestro país y del Estado de México. Bienvenido, mi querido David. Normalmente ustedes saben que por protocolo tenemos que hablar de usted, pero en este caso nos une una gran amistad con David, y pues romperemos tal protocolo y nos hablaremos de tú. Bienvenido, mi querido David. Muchas gracias, mi querido Carlos. Aquí venimos a comenzar este nuevo ciclo que será muy exitoso porque son ustedes periodistas con mucho tiempo en el trabajo, en la jerga política, y estoy seguro que va a ser bastante bien este programa, sobre todo al país, porque tienen que venir voces de todos los ámbitos políticos, sociales, deportivos, para que pueda tener la gran fuerza que merece este espacio. Muchas gracias, mi querido David. Pues adelante, mi querido Lalo. Bienvenido, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros en este nuevo programa. Vamos a hablar de tu vida política, pero también vamos a tocar el deporte al ratito, ¿te parece? Muy bien. Adelante, mi querido Jorge. David, yo quisiera preguntarte acerca de tu reciente viaje, que fue muy bueno para la vida política también de nuestro país y del sindicalismo
mexicano? Bien, pues primero agradecerle a la OIT y a la CLATE, que es la Confederación Latinoamericana y del Caribe de los Servidores Públicos, la invitación que hicieran para que concurrieran a Ginebra en un foro de 17 días, 3 personajes, uno es el secretario general de la CONFEPIDER, que es la confederación que aglutina a los gobiernos de los estados y municipios del país, al SUTEIM, que es un sindicato emblemático en el país, pues es un sindicato con bastante base social, pero una base social con una, yo diría, con una gran virtud de estar muy hermanados todos. Y obviamente a CATEM, que estuvo ahí, Pedro Aces también, compartiendo ese espacio en Ginebra y que dio como resultado que se tomaran acuerdos muy favorables para los trabajadores del mundo, en virtud de que se pudo dilucidar lo que debe ser ya un basta al acoso laboral en todo el mundo. Hubo grandes personalidades en ese foro, si nos platicas. Bueno, fueron cerca de 60 presidentes, reyes y primeros ministros. Entre los que destacan mucho fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, estuvo Theresa May por Inglaterra, estuvo Christine Lagarde, estuvo Angela Merkel, estuvo el presidente de Colombia, Iván Duque, y muchos personajes de ese tamaño estuvieron en ese foro. Un foro de empleadores, de gobiernos y de sindicalistas del mundo para tomar acuerdos para que el trabajo sindical vaya siendo mucho más cuidado, no solamente en el sindicato, sino en lo general, haya un mayor orden y haya una mayor protección a las mujeres y a los hombres. ¿Qué trajo David Parra para México, para el sindicalismo y para su terruño? Bueno, lo que me traigo primero es una gran experiencia de haber estado en el foro más alto del mundo, el poder haber abrevado muchas ideas con personajes de la vida pública mundial, el poder haber pues ahí concursado y cruzado palabra con muchas personalidades. Es muy importante para nosotros haber estado con un hombre mítico como es Carlos Koster, que es el único trabajador que ha estado en el 50 aniversario y hoy en el 100 aniversario, ¿no? Yo diría es un ícono este hombre por su calidad moral en el mundo del sindicalismo y por su calidad como individuo, ¿no? Es una gente que fue ministro en Argentina, que fue embajador en el Vaticano, que cruzó con muchos hombres muy importantes de su época, incluyendo a Yasser Arafat, a Saddam Hussein, a muchos líderes mundiales, ¿no? Platicar con él realmente fue algo muy aleccionador. Mencionaste a Pedro Aces, perdón. Él maneja mucho tauromaquia. ¿Qué opinas tú de la tauromaquia? Bueno, pues para algunos es bueno, para otros es malo. No hay uniformidades. Yo de forma personal creo que es una, no podría decirle deporte o gusto, ¿no? Es una fiesta, ¿no? Es una fiesta donde lamentablemente se sacrifican toros, donde se corre sangre. Yo podría comentarte una anécdota de mi niña cuando fuimos a los toros una vez, de 5 años. Tengo una hija que se llama Valentina. Salió el primer toro y lo mataron. Salió el segundo, que lo toreaba el Juli, y le empezó a gritar al toro: regrésate, ¿qué no estás viendo que le hicieron a tu amiguito? Sí, y a raíz de ahí ya no volví a comer carne, ¿eh? Sí, fue. Sí. No, te preguntaba de Pedro porque hubo un tiempo que Pedro promocionó las corridas, pero sin sangre. Las llevó a la usanza portuguesa. Sí, pero lamentablemente creo que no pegó. O
sea, a la gente le sigue gustando lo tradicional. Lo tradicional, sí. Pues es una persona muy conocedora, muy experta. Siento que hicimos buena base con él, ahí los que estuvimos, y que hay un hermanamiento ya con la CLATE, que estarán aquí en octubre. La CLATE agrupa un promedio de 9 millones de servidores públicos en todos estos países, que son bastantes, y que siempre está el dirigente. Ahorita está en un foro en Argentina, un foro sobre la seguridad social, que lamentablemente la mayoría de los trabajadores que se jubilan viven en muy malas condiciones porque el recurso que ellos ahorraron pues realmente no les regresa, ¿no? Y la verdad están viendo cómo pueden volver a restablecer las condiciones para que en todos los países del mundo se le vuelva a dar respeto a la gente jubilada, porque la verdad son los que ya hicieron patria, ya hicieron una vida y hoy la pasan muy mal, ¿no? Tocando este tema, ¿estás de acuerdo con la extensión que quiere hacer nuestro presidente a que la jubilación sea de más años? Pues es muy difícil y es muy complejo. Mira, en el mundo del sindicalismo burocrático, por ejemplo, un trabajador de limpia en 14 años queda prácticamente en la lona, ¿no? Sí. Queda en la lona porque el que barre se disloca totalmente la espalda, el que recoge la basura y la sube los botes, 14, 15 años es su vida útil, ¿eh? Sí, yo creo que tienen no que hacer cosas de ocurrencia, tienen que hacer cosas de realidad, de meterse, analizar las condiciones de todos los trabajadores y de acuerdo a su oficio poder generar las fechas de jubilación. Es muy clara tu apreciación, porque está tasado a la generalidad. Pero no se puede, no puedes generalizar. En los trabajos rudos y mucho del servicio público es trabajo rudo, claro, de mucho desgaste. Hay otro, pues es más laxo, estás en la oficina, más cómodo, más tranquilo, menos expuesto al sol, a la lluvia, todo. Entonces, realmente no tiene que hacerse ya cosas de ocurrencia. Este país ha tronado por eso, porque ha habido muchas ocurrencias y la gente que llega al gobierno solo llega a resolver sus problemas personales económicos, no llega a resolver nada de la comunidad ni de nadie, y eso realmente nos ha puesto muy mal. El gobierno tiene que profesionalizarse mucho más y tiene que respetar a su base trabajadora del nivel que sean, desde los médicos hasta un humilde trabajador de limpia. Todos tienen y son importantes en que esto camine. Pero reitero, si llegan a los mandos gente que en su vida pisó ahí solamente porque son amigos de alguien, pues eso es lo que le ha dado en la torre al país, a los estados y a los municipios. Entonces yo creo que deben de ser más profesionales los políticos en este país, para no optar por los amigos, para optar por los que conocen, aunque no sean sus amigos, ¿verdad? Eso haría que esto caminara mejor. Ojalá. David, hace un par de meses se reformó la Ley Federal de Trabajo en nuestro país, pues, aprobada por el Senado y la República, que es mayoría por Morena. ¿En qué perjudica al sindicalismo esta nueva Ley Federal de Trabajo? Pues mira, lo que se dice en la ley, nosotros como sindicato en el Estado lo hemos hecho siempre. Nosotros tenemos elecciones directas, con urnas transparentes, en patios públicos, rendimos cuentas el Estado financiero de cómo se ha conducido el sindicato. A nosotros realmente no nos afecta esa cuestión, ¿no? Nosotros lo hemos ejercido siempre como somos un sindicato muy demócrata y muy transparente, cosa que quedó claro porque en el foro de la OIT se paró el líder de Colombia a reconocer que solamente había 2 sindicatos que ya habían traspasado la cuestión sindical para convertirse en instituciones. Uno era el SUTEIM de México, dijo por qué, y otro era un sindicato de Bruselas. Entonces nosotros estamos en ese aspecto ahora sí que vacunados, que se preocupen los que no tienen ni democracia ni transparencia, no, nosotros estamos bien y a nosotros no nos afecta en nada. Perfecto. ¿Qué le hace falta entonces a esa reforma federal
Pues yo creo que el conocimiento exacto de lo que implica cada labor. Yo estoy seguro que la gente que trabaja con solventes no puede irse a los 70 años, pero ni soñándolo, ¿verdad? Entonces yo creo que precisamente hablo de que se tiene que profesionalizar muy bien todo el aparato burocrático para que vayan a hacer trabajos en el campo, que evalúen y midan a los trabajadores de todo burocrático y privado, para que tomen medidas correctas. Porque si son generales, pues no es cierto, no hay generalidades. Tiene que ser particular porque cada segmento social de trabajadores vive cosas diferentes. David, la vida de David Parra ha sido política y sindicalismo. ¿Qué sigue en la vida política? Pues es seguir luchando, porque cuando tú tú eres luchar realmente porque al pueblo le lleguen sus cosas, esa labor de lucha tiene que seguir permanente. No se puede uno abrir por cualquier circunstancia, ni siquiera por acomodo. A mí me han ofrecido chambas buenas en el gobierno y no las he aceptado, porque mi labor no es esa. Mi labor es estar abajo con la gente, conduciendo no solamente el sindicato, sino también la participación social de Naucalpan, porque toda la gente que tiene problemas llega a la oficina de David Parra, toda, de Naucalpan, y para mí me da mucho gusto. Y me consta, en Naucalpan hemos padecido unos gobiernos muy malos. ¿Desde hace cuánto tú ves a Naucalpan que va en picada? Porque esa es las tres últimas administraciones, lo puedo decir, la de doña Azucena, la de David Sánchez y la de Edgar Olvera. Son 10 años donde Naucalpan cayó de ser el primer municipio en calidad de vida de México y de Latinoamérica. Hoy ya no sabemos ni en qué lugar estamos. De sus 6 parques industriales están cerrados como 4, que solamente son bodegas. De todo ese empuje que había hace 45 años, había casi 250,000 trabajadores. Hoy no hay ni 20,000 en esas zonas industriales. Esto tiene que reactivarse en la economía del municipio, dándole garantías a los inversionistas de que van a tener buenos servicios y van a tener seguridad. Porque, reitero, en estos últimos 10 años ha sido un saqueo brutal de las arcas públicas, un endeudamiento enorme, que hoy lo está padeciendo la presidenta actual, Pati Durán, está padeciendo esa cuestión, y que sí ya es necesario que ella pues ya empiecen también a llamar a cuentas a estos bribones, ¿no? Porque solamente aprovecharon el cargo para hacer negocios y para enriquecerse. Sí, Edgar Olvera dejó una deuda de 1,600 millones de pesos. Más, 3,600 3,600, pues, sí, es que la oficial la manejan como 1,600. No son 3,600, esos son los maquillajes, todo lo que dejó, nada más del laudo son 1,600 millones. Son otros datos. Sí, claro. Sí, ahora sí que tienes otros datos, pero ¿llamarán a cuentas a Edgar Olvera? Yo espero que llamen a los 3 últimos gobiernos del PAN y del PRI. Qué pena que el PRI haya postulado gente sin autoridad moral y sin condición de cariño a un municipio como es Naucalpan. David, se vienen tiempos importantes para la vida no solamente del país, sino de la misma entidad mexiquense. ¿Qué le depara el futuro al Estado de México? Bueno, pues nosotros, teniendo un gobernador que sale del PRI, pues necesitamos que le depare un buen futuro, ¿no? Que haya ese espacio de lucha y que el gobernador legitime muy bien por lo que luchó, vaya, por trascender, por hacer del Estado algo mejor. Está en ese rumbo, sin embargo, hay muchos colaboradores que le fallan al gobernador y que también lo engañan, y lo digo con respeto y no tengo miedo de decirlo porque eso es cierto y lo puedo decir. El día que me pregunten les digo quiénes y cómo, ¿no? Entonces, él tiene que legitimarse, seguir luchando. Es un bastión del priismo el Estado de México y que hoy lo que requerimos es que se hagan actos de trascendencia política, no solamente a nivel Estado, a nivel nacional,
Necesitamos que la clase política asuma su rol social que tiene, porque la mayoría está en la hamaca, esa es una verdad. La mayoría está, pues que pase lo que quiera, aquí no va a pasar nada, mi cuate es el gobernador, 4 años más y yo. Y eso no puede ser porque yo también estoy seguro que si hay un rediseño para el Estado de México, no lo pierde el PRI, no lo pierde, pero necesitamos audacia y tomas de decisiones. Y que los amigos se vayan a su casa y que entren la gente que sabe conducir los destinos del gobierno, que hay mucha afuera y que los que están adentro pues no han sido lo suficientemente ni aptos ni hábiles para poder desarrollar su trabajo. David, ¿estás de acuerdo que el deporte es una ventana tremenda para el gobierno local, estatal, federal? El Estado de México, Naucalpan, ha dado muchos deportistas. ¿Cómo está ahorita ese apoyo al deporte? Bueno, sí empezó la presidenta a apoyar ya a los deportistas naucalpenses. Tienen, ahorita el Instituto del Deporte tiene un poco más de recursos y se ha estado apoyando a atletas, inclusive entregó hace como 15 días recursos a atletas distinguidos de Naucalpan que están saliendo a otras latitudes del mundo. Hablábamos de la clase política de nuestro país. ¿Hay clase política ya en nuestro país? ¿Está por fenecer? Porque ahora todos son unos conchudos, como bien lo dices, ¿no? Van por la chamba y a ver qué atracan. México necesita, sí, tiene razón el presidente López Obrador, pero no se ha cumplido. Que se acabó la corrupción, pues no es por arte de magia ni porque el señor lo dijo. Necesitamos realmente medidas drásticas. Se acusa al gobierno de Peña Nieto de mucha corrupción. El mismo presidente lo ha hecho patente. Sin embargo, hasta hoy no hay ningún culpable. Se fueron sobre Lozoya, exdirector de Pemex, pero realmente no hay quien pague, no los platos rotos, sino pague el disque saqueo que hubo en México. Yo siento que el país está en una fase drástica económicamente y políticamente, pero necesitamos gente comprometida. Bueno, yo creo que sí hay buenos políticos todavía, pero les estorban a los tecnócratas. Había un refrán de los viejos políticos que decían que el tecnócrata hace lo que sabe y el político sabe lo que hace. Entonces ese tipo de desplazamiento que ha habido, donde ya no se entreveraron generaciones como fue el PRI, ese PRI que cambió este país, digo, el PRI tenía, por supuesto, todas las buenas aptitudes y armó y nos parió a todas las clases políticas, el PRI. Sí, exacto. Después, bueno, parió hasta Andrés Manuel, ¿verdad? Entonces ya después de ahí, cuando se empieza ya a perder el entreveramiento y eso empieza hablo yo de los ocurrentes, ¿no? Se dejó de formar a los jóvenes para que pudieran irse entremezclando con los que ya van de salida en la política, los viejos sabios de la política, y iban abrevando nuevos actores políticos. Y eso le daba al gobierno una buena solvencia. Por eso decían, todavía me acuerdo, se va a ver una devaluación. No, pero el PRI va a sacar algo, siempre decían. Y sí salía a otra cosa. Hoy estamos viendo que pues se habla de todo del saqueo, pero pues no vemos a nadie tras las rejas, ¿no? Ya son 7 meses de decir que vamos contra la corrupción, pero pues no vemos a nadie tras las rejas, no vemos que nadie devuelva nada. Entonces está muy bien tela de juicio qué pretende el presidente actualmente, ¿no? Porque él debió de ya actuar. Se supone que tuvo 6 meses que fungió como presidente, porque Peña Nieto prácticamente dejó los bártulos y no hicieron nada, no armaron ningún expediente, no hicieron nada. Bueno, ni el programa nacional, el Plan Nacional de Desarrollo lo hicieron, lo acaban de sacar, ¿no? Entonces, cuando tú estás con estas cuestiones, cuando a ti lo que más te urge es tener tiempo para hacer más cosas, pues no puede ser que te hayas tirado en la hamaca, ¿no? 6 meses que ya de facto estabas fungiendo, para que todavía ahorita 7 meses después, o sea, 13 meses tienes y no se ve nada, ¿no? Pura ocurrencia. ¿Crees que sea necesario que nos muestren un culpable, varios culpables? Yo creo que es necesario que si hubo corrupción, pues la demuestren y les quiten lo mal habido, es dinero del pueblo.
¿verdad? Eso sí sería muy bueno saber qué es lo que van a quitar, y a quién se lo van a quitar, porque en la ocurrencia de solamente decir todas las mañanas algo que luego ni trasciende o ya se deja de lado, Todo queda en el aire, ¿no? pues sí, es no hay... prácticamente una imaginación colectiva, ¿no? Hoy hay un informe, entre comillas, del presidente López Obrador. ¿Hay algo realmente que tú evalúes que habría que informar y sobre todo que festejar? Bueno, pues yo como mexicano creo que ningún mexicano quiere que le vaya mal al presidente, ni al país, ni a nosotros menos, ¿no? Pero no nos está yendo bien. Hoy el aguacate está a 150 pesos el kilo, ¿no? El chile en 110, el pollo a 100. Entonces la gente más pobre que votó y que confió en eso, resulta que hoy su canasta básica está totalmente policontundida. No solo contundida, reitero, policontundida. Que hoy comen menos porque está más caro todo. Y eso es algo que pues a muchos les puede no parecer juicioso, pero los que concurrimos al mercado público y que vemos que diario nos incrementa la comida, oye, si venías a hacer un acto de reivindicación social, ¿cómo es que hoy estamos comiendo menos, no? Porque hoy compramos menos con lo que tenemos, ¿no? Entonces yo no veo realmente una mejora que el pueblo diga, hoy comí mejor, hoy vestí un poco mejor, porque pues los pobres siguen creciendo, ¿no? Y yo realmente lo que creo es que el presidente debería de ponerse a hacer su chamba en serio para que el pueblo pueda recibir la satisfacción de decir, tenemos un buen presidente, emanado de los pobres, que ve por los pobres. Ese era su lema, ¿no? Pero vemos que no. Hoy los pobres son los que están pagando más porque son los que menos dinero ganan. Entonces yo creo que hay muy poco que celebrar. El combate a la corrupción, reitero, no hay nadie en la cárcel. Yo si los tuviera, yo ya les hubiera confiscado su dinero y ya por lo menos les hubiera confiscado el dinero y después me voy con las investigaciones, mira, se los pongo en stand-by, ¿no? Pero tampoco pasa, ¿no? O sea, es mucho bla bla diario. Yo creo que el presidente debe ser muy serio en el papel porque es un papel histórico. Y si quiere una cuarta transformación, las transformaciones no se hacen con ocurrencias ni con gente mediocre en el gobierno, ¿no? Lo vemos, todos los que están en el gobierno no están en su lugar, ¿no? O sea, no puedes mandar a un cuate agropecuario a Pemex, ¿no? Pues digo, es una cuestión ilógica. Como están todos fuera de forma, ¿no? Ya van 10 o 12 gentes de primer nivel que se van del gabinete en 7 meses. Es muy grave lo que está pasando, vaya. Más renuncias que ha habido Las que no renuncias. nos han dicho, pero que sabemos que han sucedido y no las acepta. Tocaste la pobreza ahorita y el gobierno está apoyando a los ninis. ¿Sí? Bueno, es Pero que… ya lo dijo un empresario, la pobreza se combate con trabajo. Con trabajo, no claro. No con apoyos económicos. No con la dádiva social. Exacto. Lo que pasa es que hablamos hace rato de los grupos de izquierda que siempre estaban haciendo relajos y todo. Esos ya todos ya se incorporaron a los gobiernos, ¿no? Al gobierno de Andrés Manuel en algunos municipios, o sea, entonces pues ya ahorita la procesa la dejaron a un lado porque ya tienen su chivo en orden, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso es muy, muy pésimo y efectivamente tú no puedes paliar la pobreza regalando el dinero. Digo, Venezuela es un claro ejemplo, así se empezó y hoy el petróleo, que es su base económica, está totalmente desfondado. ¿Por qué? Porque ya ni le prestan, ni le ayudan, ya tiene hipotecado todo el petróleo, ¿no? Entonces, eso nos va a ocurrir a nosotros si seguimos dilapidando el dinero público, en estar dando dádivas para tener ahí tu mercado de votantes, ¿no? Es correcto, porque Venezuela trae inflación desde el 600%, que es algo pavoroso. No alcanza ni para una hamburguesa, hicieron un reportaje, ni para una hamburguesa el salario mínimo mensual alcanza en Venezuela. Es vergonzoso. Nos pasó en el año de Miguel, en el sexenio de Miguel de la Madrid, igual, ¿no? Fue un
un sexenio que fue la devaluación de la moneda en un 2000%, inflaciones del 150% mensual, y eso pues dio a la postre una deuda de 180,000 millones de dólares, que después pues ya se pudo salir de ella, pero sí, no podemos entrar en esa vorágine de nueva cuenta, porque México tiene actualmente 53 millones de pobres, que son muchísimos, casi la mitad de la población mexicana. Sí, es que de veras tiene que, el gobierno tiene que asumir su rol social en la conducción de la sociedad, pero también las familias deben de asumir su rol social con sus hijos, en la buena conducción de tener familias sanas y honestas. No hay mucha descomposición social, yo estoy seguro que tampoco es del gobierno, sale de nuestras casas. Tenemos que ponerle a nuestra familia atención, preguntar, a ver, ¿por qué traes esto? ¿Quién te lo dio? ¿Qué andas haciendo? ¿Quiénes son tus cuates? Porque también los hemos dejado en la indolencia, y entonces cada quien agarra su camino, y el camino más sencillo es el de la delincuencia, porque ganas dinero sin realmente tener un trabajo serio, ¿no? El de la delincuencia y el de lo fácil, ¿no? Claro que lo Porque facilita. todo el pueblo piensa, va a llegar fulano de tal y se va a componer. Yo pienso que no. Va a llegar fulano de tal y vamos a ayudarle a componer. Mientras nosotros no cambiemos, Claro. una persona no lo va a hacer. Yo nomás para ahondar un poquito en esta cuestión. En las colonias todo el mundo sabe dónde están los delincuentes. Yo en mi colonia sé dónde están, sin problema. El problema es que no lo atienden y no lo resuelven, al contrario, te los echan encima si vas y los denuncias, ¿no? Los mismos elementos de policía, no es que te acusó fulano, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces traes ese tipo de problema, pero colonia por colonia, los que viven en la colonia saben quiénes delinquen, Definitivamente. pero no se atreven a denunciar porque no tienen garantías, es una de las cosas. Entonces nos hemos hecho omisos en esa responsabilidad que debería ser total, porque todos queremos vivir bien, queremos vivir en paz. Así es. Definitivamente 150,000 elementos de la Guardia Nacional no son suficientes, pero ¿qué le hace falta a esa Guardia Nacional que pues todavía sigue, desde mi punto de vista, improvisada? ¿Tú qué opinas, mi querido David? Bueno, yo lo que pienso es que los requisitos que están solicitando primero están muy flojos. Cualquiera puede ser Guardia Nacional, no tienen ninguna circunstancia de poder entrar a los exámenes ni de ninguno, vaya, que deben de tener, ¿no? Entonces cualquiera puede anotarse, cualquiera puede pasar a ser Guardia Nacional. No hay filtros por la desesperación de querer tener ya esa guardia caminando. Yo diría que lo que tiene que hacerse es agarrar el elemento y capacitarlo, revisar si llena el test psicológico, físico, ¿no? Porque si no, pues no tiene caso que metas delincuentes a la Guardia Nacional, que es lo que ahorita lo que como está está, pasando, ¿no? va a pasar, sí. Entonces vas a volver a darle poder a delincuentes que las siguen haciendo y las harán más fáciles ahora, ¿no? Con esto. Yo creo que debe de ser personal muy capacitado, gente que tenga una gran vocación por el servicio y pues que ame a este país profundamente como lo amamos muchos, que hemos desarrollado nuestra vida, y que yo retomo al PRI. A mí el PRI me dio chance en un ¿cómo podría decir? En un internado público, de crecer en el internado, con buenos ejemplos, con la disciplina deportiva, con el amor a la patria, a todo, y eso hace que uno sea un buen mexicano. Definitivamente. Y ahora ya no hay nada de eso, ¿no? Entonces, yo la verdad sí creo, y por eso yo defiendo al PRI en su tesis social con todo, pero estoy en desacuerdo en los grupúsculos que han llegado al PRI solamente a robarse todo lo que han podido, a repartirse con las novias y los amigos los puestos para que todos se lleven muy bien la lana, y el descrédito se lo dejan al PRI. Y muchos priistas viven muy bien, ni siquiera debería de haber puesto en venta o en el edificio de la CNOP para irse a una elección, cuando todos le sacaron al PRI, pues que todos le pongan un poquito y el PRI no tendría ningún problema ahorita económicamente. Pero estoy hablando de
de gente que no tiene conciencia social, de gente que llegó solamente a saquear, lo digo, las últimas 3 administraciones de Naucalpan, 2 del PRI y 1 del PAN, ¿no? Y no les importó. Y nadie da la cara ahorita, todo el mundo ya se agachó. Hay muy poca gente que sigue luchando por el PRI, ¿no? Nosotros seguiremos luchando por el PRI, aunque no nos quieran en el PRI, porque los que no nos quieren son los que lo han hundido, ¿verdad? Pero nosotros, nuestra obligación congruente es, el que es hombre vertical nunca cambia. Va hasta el final de su vida en la línea que le marca su propia conducta. Y así seguiremos. Entonces, David, ¿el PRI vive o muere? El PRI va a vivir si permite que se oxigenen las estructuras, si permite que ya los puestos públicos vayan a los líderes, no a los amigos ni a las novias. Cuando ya regresen los líderes, cuando el liderazgo va a regresar al PRI, Morena es el PRI, al PRI le ganó el PRI. Si ven que el PRI se abre y se oxigena, van a regresar muchos que tampoco están de acuerdo como están las cosas ahorita. Pero si siguen encontrando los mismos grupúsculos donde están a más los recomendados del ministro del fulano cuando el liderazgo social se da por tu capacidad de andar en la calle, de ir a resolver los problemas de la gente en sus comunidades, de ni siquiera estar en la oficina ahí recibiendo a quien llega, ¿no? Que vayas al dolor, lo decía don Lázaro Cárdenas, ¿no? Era una de sus tesis. Tú tienes que ir donde está el hombre y su dolor. Cuando no tienes, puedes hacer algo. Claro. Si no lo sientes, si no lo vives, pues el escritor no es fácil. Sí, no. Entonces, esa será nuestra tesitura. El PRI puede revivir si sus dirigentes tienen los pantalones de reconocerle a la militancia su valor propio. Si no, está fuera de combate. Es correcto, ética y valor a los militantes, y sobre todo lo que mencionaste, algo muy importante, que todos debemos tener vocación de servicio a lo que tú realizas, que es lo que nos falta. Por eso México está sumido en una grave crisis de todo tipo, y ojalá, de veras, ojalá la clase política renazca de todos los partidos, porque en todos los partidos hay gente muy valiosa, yo conocía a González Esmala, a don Pablo Emilio Madero, gente con un gran talento, y a los priistas como Jesús Reyes Heroles, como Salvador Neme Castillo, gente por nombrar a algunos, gente con un gran prestigio y con una gran calidad humana. Es lo que nos falta, calidad humana y sobre todo vocación de servicio y la ética, que es primordial. Sí, así es. Yo coincido totalmente contigo, Carlos, en que se necesita recuperar los valores primarios del partido y quitar esa frivolidad espantosa que priva hoy. Definitivamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos para despedir a nuestro invitado. Tenemos un invitado más de la juventud que está luchando también por mejorar este país.
Pues agradecemos la presencia de David Parra Sánchez a este primer programa, reitero, nuestro panino, y que esta sea la apertura de muchas pláticas más. Muy interesante lo que comentamos, lo que señalamos y lo que desde nuestra perspectiva le hace falta a nuestro querido país. Y David, te deseamos todo el éxito en las tareas que sigues emprendiendo y pues que los proyectos sigan llegando a buen puerto. Muchas gracias por tu asistencia, mi querido David. David, te agradecemos la visita y esperamos verte nuevamente porque tu tema es para muchos. Inmenso. Inmenso. Muchas gracias por apadrinarnos y aquí te esperamos nuevamente. Muchas gracias, David, de mi parte y de parte del equipo, porque nos has dado durante muchos años, y espero que sigan así, todo cúmulo de experiencias adquiridas de tu parte y sobre todo tu gran corazón hacia tu terruño y hacia el Estado de México y así como a México mismo. Muchas gracias, David. Pues muchas gracias, estaremos al pendiente para seguir con las charlas, porque es importante que se conozcan las formas de pensar de todas las personas que habrán de venir aquí con ustedes y que seguramente será un éxito. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Pues también se encuentra con nosotros en el estudio un joven, un líder que es egresado de la Escuela Nacional de Educación de Estudios Superiores, del ENEP Acatlán, licenciado en Derecho, César Jiménez, quien está dando la pelea para ser el líder de los jóvenes en el Estado de México y quien, por cierto, ha encontrado, de lo que platicaba David, ha encontrado muchas trabas y ha remado contra corriente y por eso está aquí, porque él va y quiere ser el líder y reiteramos, ha luchado contra corriente. Bienvenido, César, buenas tardes. Buenas tardes, agradecer por supuesto la invitación que me hacen a participar en este programa, agradecerle a don David Parra, por supuesto la apertura que siempre le da a los jóvenes, y sí, como comentas, pues tenemos una gran dificultad en el Estado de México, tenemos un gran reto porque elegiremos por primera vez a un dirigente juvenil anterior del PRI, lo cual es historia pura porque nunca habíamos podido elegir a un dirigente, siempre es el clásico dedazo, la clásica designación cupular, y hoy por hoy tenemos esta gran oportunidad los jóvenes del PRI. Vamos a tener una votación el 6 de julio en la cual vamos a definir cuál será la ruta a seguir en el partido, si la de la simulación, si la de las manos caídas y no trabajar, o la de ir a vivir a las comunidades, como bien nos refería David Parra, las necesidades de la gente. Dice un dicho que nunca hay que preguntarle al hombre preparado, hay que preguntarle al hombre de experiencia, y en ese sentido me parece que tenemos que ir a buscar las necesidades. Nunca más debe de haber un joven en el Estado de México que encabece una causa justa, llámese electrificación, agua potable, alguna lucha que tenga que ver con la sociedad, y nunca más el PRI debe de abandonarlo. Tenemos que estar al lado de esos jóvenes que luchan por ese progreso social que tanto hemos perdido y que el PRI tanto construyó a lo largo del sexenio anterior. Prueba de ello es el milagro mexicano, por supuesto, que es internacionalmente conocido y reconocido porque se amalgamó esa conciencia social por la sociedad y un libre mercado con reglas muy claras, con cero abusos, y ahí fue cuando México progresó. Yo quiero regresar al PRI, a esa senda de la conciencia social. ¿Por qué luchar por los jóvenes? A tu edad, 25 años tienes. Los jóvenes están dedicados a estudiar, a vivir la vida tranquilamente, y tú te metes en problemas, entre comillas, por luchar por ellos. ¿Por qué? Porque me parece que tenemos que hacer un análisis de cómo se está gobernando el país, cómo se está indudablemente llevando las directrices que tiene México. Muchos millones de mexicanos, como ya lo hemos referido en este foro, quedaron en el olvido, quedaron en el engaño que el 1 de julio, que el 1 de diciembre se iba a acabar la corrupción, se iba a acabar el desempleo, se iban a acabar todos los problemas sociales que tenía México. Y el día de hoy no tenemos ese escenario que se nos pintó el día de la jornada electoral. Por eso creo que el PRI es un gran mecanismo para que regrese la sociedad a voltear a vernos una vez que millones de mexicanos quedaron engañados. La realidad social es que fueron engañados, y hoy me parece que el PRI puede ser ese vehículo porque tiene historia, construyó
el país, la red carretera, por supuesto, las comunicaciones, la cobertura de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el ejemplo más grande de alguna institución en América Latina. Entonces, esa historia indudablemente me parece que es la que llevó al político mexicano a consolidarse como un activo social muy importante. Y bueno, como bien lo decían, como bien lo refería don David Parra, con el cual soy muy afín en su ideología, llega una camarilla finalmente de pseudolíderes que se apoderan de grandes posiciones en el gobierno mexicano, que indudablemente jamás han vivido una caminata, un recorrido por las zonas más devastadas y menos favorecidas del país, y por supuesto que no les interesa sacar adelante esa situación. Yo les comento muy rápidamente que cuando yo quise ser candidato, me obligaron a tomar un curso de capacitación supuestamente para los jóvenes, y me decían en el curso que había que ser líderes, que nosotros en el partido teníamos que formar líderes, y nos ponían una foto de Barack Obama, de varios personajes internacionales, y nos decían, sé un líder como esta persona. En el análisis político que tenemos los jóvenes, decimos, bueno, ¿cómo nos piden que seamos líderes como Barack Obama o como algunos expresidentes que tuvieron muchísimos errores en sus administraciones? Barack Obama, el presidente que deportó más mexicanos sin contar al actual, el presidente que incendió la región del Medio Oriente, el presidente que tuvo muchísimas equivocaciones en contextos internacionales, y a los jóvenes del PRI nos piden que seamos líderes, cuando yo quiero llegar al PRI, a la red de jóvenes, para formar gobernantes. Los jóvenes somos personas serias, profesionales y capacitadas, que queremos algún día gobernar, que queremos algún día tomar decisiones, y en ese sentido sí creo que el partido político se construye no para formar líderes ni famosos. Nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para formar gobernantes, gente que vaya a las comunidades y ahí se entere de cuáles son las situaciones de la realidad nacional. Por eso los jóvenes del PRI hoy soñamos con un instituto político diferente, como en algún momento lo soñaron Álvaro Obregón, como en algún momento lo soñaron Francisco y Madero, que soñaron un México diferente. Hoy los jóvenes soñamos un partido diferente. Toda lucha tiene su recompensa. Según tengo entendido, esta va a ser una elección inédita por la situación de que van a utilizar credenciales del INE para hacerla. Si nos abunda sobre esta situación. Sí, bueno, es una elección. Yo estuve denunciando en medios de comunicación que en el partido, en los jóvenes especialmente, no podemos utilizar un padrón, porque los jóvenes no están inscritos a nuestro partido. Entonces, si nosotros utilizamos un padrón para que la gente vaya a votar, pues no va a ir a votar nadie. O quizá van a reflejar los votos de las personas fallecidas o de las personas que ya no entran en ese tipo de edad. Pues si sabemos nosotros, yo creo que ellos creen que somos párvulos electorales, que no sabemos finalmente cuál es el punto flaco del sistema electoral. Entonces, por eso yo pedí en los medios de comunicación que se hiciera abierto a la ciudadanía, que vote el que quiera, que voten los jóvenes, todos los jóvenes unidos podemos sacar adelante al instituto. Entonces, en ese sentido, yo festejo que la ciudadanía pueda votar, y sé que por supuesto se va a prestar a algunos dados cargados que por supuesto existen, pero bueno, daremos la pelea porque somos hombres de base, somos hombres de lucha, y daremos la pelea en la urna como se tiene que hacer y como lo exige México, porque ahí es donde queremos responder a la sociedad de México, al gobierno del Estado de México, al gobernador Alfredo del Mazo. Queremos ayudarlo, como bien lo dijo don David Parra, al cual yo siempre he admirado por esos comentarios y análisis tan perspicaces y tan efectivos. Hay muchos personajes que engañan al gobernador, le hacen reuniones de trabajo a la presidenta a modo, le hacen reuniones con militancia que no pregunta y no cuestiona. Yo creo que el PRI de los abyectos, el PRI de la gente que no cuestiona, debe de terminar. Hoy el PRI es de la gente que cuestiona, de la gente que propone, porque eso es lo que necesita un instituto político. Yo invito a todos esos funcionarios que les hacen reuniones a modos, que vayan a las comunidades, que vayan ahí donde está la política, para que ahí resuelvan los problemas. Quiero invitar a los jóvenes el 6 de julio a que nos ayuden con su voto para cambiar al PRI. Pues muchas gracias, César. Tienes un liderazgo indiscutiblemente. Que tengas suerte el próximo 6 de julio. Te deseamos el mayor de los éxitos, y también estás cordialmente invitado a regresar después de si hay fraude o no lo hay, para que vengas y nos los digas Claro públicamente. Que sí. Aquí estaremos. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias, Carlos. Nos despedimos, no sin antes agradecerle a Jesús Nieto la oportunidad que nos da para realizar este nuevo programa. Hasta la próxima. Gracias, buenas tardes. Gracias igualmente.